Buenos días, queridos hermanos. Les damos la bienvenida en este nuevo día maravilloso. Este es el día que el Señor ha creado para glorificar y exaltar su santo nombre. Le damos la bienvenida a esta obra, la Iglesia Bíblica para la Familia, la oportunidad de estar nuevamente exaltando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Le damos una bienvenida a todos los hermanos que se están conectando, un saludo fraternal a los hermanos de Barbosa, de allí del corregimiento de Palmitas, y a todos los hermanos en el área metropolitana y especialmente a este municipio de Bello, en París. Les damos las gracias por compartir con nosotros este vínculo, el vínculo del amar a Dios, de volvernos a Dios, de volver a la palabra, a las sendas en los cuales hemos sido edificados y hemos sido adiestrados en cuanto a la palabra de nuestro Dios. Entonces vamos a disponer este tiempo, este momento, para que volvamos a la palabra como se nos ha enseñado, y vamos a seguir la lectura en el libro de Éxodo. Estamos, el domingo pasado estuvimos en el capítulo 30, vamos a trabajar y vamos a exponer la palabra en este momento en el capítulo 31 de Éxodo. Entonces vamos a seguir en este mismo orden. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he mandado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Olivab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio corazón, para que hagan todo lo que he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo es el día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar en él, en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas en el dedo de Dios. Aquí terminamos el capítulo 31 y seguimos en este tiempo especial para glorificar, exaltar el nombre de nuestro Dios. Vamos a tomar un tiempo de reverencia en el cual podamos presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo, sacrificio de alabanza. Entonces tome una actitud de reverencia. Recordemos que Dios honra al que le honra, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces vengamos delante del Señor con acción de gracias en esta mañana. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias en esta preciosa mañana por lo que tú eres, por lo que haces.
por lo que representas y significas. Tú eres el Eterno, el Santo de Israel, el Todopoderoso, el que abre puertas y nadie puede cerrar. Tú eres el grande, el Todopoderoso. Venimos, Señor, en esta mañana con un corazón contrito y humillado, Señor, pero también alegrados y gozosos delante de ti, Señor, sabiendo que no estamos solos, que tú estás con nosotros, que tú eres el Dios que nos levanta, el Dios que nos ayuda, que tú eres el Dios que nos fortalece y nos guía, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Padre Jehová, aquí presentamos delante de ti, Señor, nuestras vidas. Colocamos en tus manos, Señor, esta obra, Señor, esta misión, la iglesia bíblica para la familia, Señor, para que seas obrando en favor de todos nosotros, Señor, especialmente de nuestras familias, Señor, para que podamos, Señor, hacer de todo este pueblo, Señor, un pueblo, Señor, que te honre, Señor, como dice tu palabra, en espíritu y en verdad. Padre, venga tu reino, Señor, a nuestras vidas, Dios. Hágase tu voluntad, Señor, en nuestros corazones, Señor, en nuestro camino, Señor, en nuestro levantar y en nuestro despertar, Señor. Venimos para que seas obrando y estableciendo, Señor, tu palabra, Señor, en nuestros corazones, que sea tu palabra, Señor, formándonos, adiestrándonos, Señor, cada día, Señor, a través, Señor, del Espíritu Santo, Señor, que esta tu palabra, Señor, todos los días pueda obrar en nuestros corazones y podamos nosotros, Señor, vivirla, Señor, y tener toda la esperanza, Señor, que hay en tu palabra, Señor, para tus hijos, Señor, para los que perseveramos, para los que peleamos todos los días, Señor, la buena batalla de la fe, Señor. Padre, oramos, Señor, en esta mañana, Señor, por todos los que están enfermos, Señor. Oramos por la salud de tu pueblo, Señor, por la salud de nuestros hermanos, Señor, por la salud de tus hijos, Señor, por la salud de nuestras familias y por todas las familias de la tierra, Señor. Oramos, Señor, para que seas tú siendo la medicina a nuestro cuerpo y el refrigerio a nuestros huesos, Señor. Tú sabes las personas que están enfermas, Señor. Tú sabes, Señor, todos los que están quebrantados, Señor, todos los que están en su lecho, Señor. Oramos, Señor, para que tu ángel, Señor, para que tu espíritu, Señor, sea levantando, Señor, estas vidas, levantando estas personas, Señor, que sea tu mano poderosa, Señor, ayudándonos, Señor. Padre, colocamos en tus manos, Señor, nuestra economía, Señor, la economía de nuestras familias, la economía, Señor, de esta nación, Señor. Oramos, Señor, para que seas tú sanando la tierra, Señor, para que seas tú obrando, Señor, en favor de todos los que esperamos y de todos los que confiamos en ti, bendito Dios. Padre, que no falte el pan, Señor, que no falte el vino en nuestra mesa, Señor, que no falte la provisión, que no falte el sustento, Señor, pues tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro ayudador, Señor, porque es mejor refugiarnos en tus manos, Señor, que en las manos del hombre, Señor. Padre, oramos, Señor, para que seas levantando, Señor, nuestros hogares, para que seas, Señor, trayendo todo lo necesario, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Tu palabra dice que tú suplirás todo cuanto sea necesario en nuestras vidas, Señor. Padre, por favor, ten misericordia de nosotros, Señor, y bendícenos, Señor. Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por este momento, Señor. Oramos, Señor, por tu pueblo, Señor, y por aquellos, Señor, que todavía no conocen de ti, Señor. Oramos para que seas, Señor, añadiendo cada día, Señor, a todos los que han de ser salvos, Señor. Que seas tú, Señor, permitiendo, Señor, que el Espíritu Santo sea convenciendo de justicia y de juicio a los pecadores, Señor, para que se vuelvan y se conviertan a ti, Señor. Padre, gracias, Señor, porque sabemos que tú eres, Señor, el que hace esta obra, Señor, a través del poder de tu palabra, que es la que convierte el alma, Señor, y es el que trae, Señor, al pecador, Señor, a la gracia de tu Hijo Jesús. Padre, colocamos en tus manos, Señor, este tiempo, Señor, colocamos en tus manos la palabra, Señor, que iba a ser presentada, Señor, a tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, es la que endereza nuestro camino, que tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida del pastor Alejandro, Señor, de su esposa Lady, de su familia, Señor, de su hijo Samuel. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de él, Señor, tú traes tu palabra, Señor, para que podamos, Señor, ser enseñados y adiestrados en ella, Señor. Gracias, Señor. Oramos, Señor, para que los oídos sean abiertos, Señor,
y estén dispuestos, Señor, a recibir tu palabra, Señor, en esta mañana, Señor. Así que te damos gracias por tu palabra, Señor, y descansamos, Señor, en tu misericordia y en tu providencia. Gracias, Señor, por este tiempo. Le damos la bienvenida y el tiempo, Señor, a nuestro pastor Alejandro. Gracias, iglesia. Nos dejamos en presencia del pastor Alejandro. Bueno, muy buenos días a todos, Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo. Una vez más, bienvenidos al tiempo y el espacio que el Señor nos está regalando por estos medios para alabarle y adorarle. Y vamos a seguir en nuestro orden, lo que continuamos es, vamos a cantar la palabra de Dios. Hemos leído, vamos a cantar la palabra de Dios, así que le invito para que aquellos que tienen el himnario en su celular o tienen himnario, vamos a abrirlo para que cantemos la palabra de Dios. Le invito entonces para que vamos al himno número 243, Rey Soberano. Himno número 243, Rey Soberano. Jesús es mi Rey soberano, el bienaventurado y el solo soberano, Rey de Reyes. Primera de Timoteo 6:15. Jesús es mi Rey soberano. Invito para que nos siga o escuche el cántico de la palabra de Dios. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y amigo, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz por ti. Somos felices por el Señor. Él es nuestro verdadero gozo, Él es nuestra verdadera felicidad. Él es el que trae paz a nuestro corazón. No la paz que el mundo da, sino la paz que Cristo da. Quiero invitarle para que entonemos otro himno. Es el himno número 277. El himno número 277. Tu palabra es mi cántico. Cánticos fueron para mí tus estatutos. Salmo 119, 54. Cantémoslo con energía. Tu palabra es mi cántico. Tu palabra es mi cántico,
esperanza y gozo da. Es espada, arma divinal y escudo contra el mal. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias oh consolador. Tu palabra es mi lámpara, luz divina y guía fiel. Más deseable que oro plata es, y más dulce que la miel. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias oh consolador. Tu palabra es mi gran mentor, es semilla eterno don. Quiero siempre en ella meditar, hallo allí la salvación. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias oh consolador. Tu palabra trae libertad, me consuela en aflicción. Cual martillo y espejo es, fuego en el corazón. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias oh consolador. Tu palabra es mi agua y pan, limpia el ser y fuerzas da. Leche y carne encuentro yo allí, y a mi alma sostendrá. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias oh consolador. Solo la Escritura y nada más que la Escritura, hermano. En ellas aprendemos a amar a nuestro Rey y Salvador. En ella es que encontramos el camino por esa puerta estrecha para entrar a la vida eterna. Solo la Escritura, tu palabra es nuestro consuelo. Quiero invitarle a que cantemos un himno más. Es el himno número 307. 307. Himno número 307, que dice: nuestra vida acabará. Por poco me persuades a ser cristiano, dijo este autor a Pablo, Hechos 26, verso 28. Nuestra vida acabará. Vamos a entonar el himno número 307. Nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual la busca a Dios. Vuela cada día veloz y volando da su voz. De nada tu cuenta Dios, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tenga tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará y dirá: es tarde ya, busca a Dios. Pierde el hombre su vigor, se marchita cual la flor, si disipa cual vapor, busca a Dios. Como el río aprisa va hasta entrar al vasto mar, vas hacia la eternidad, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas vida, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará y dirá: es tarde ya, busca a Dios. Clama a Dios de corazón, con sincera contrición, por Jesús que da perdón.
busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, carreras perdición. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará y dirá: es tarde ya, busca a Dios. Es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de buscar a Dios, y nosotros encontramos a Dios en su palabra. Nosotros encontramos a Dios en su palabra. Así que, hermanos, allí tome una actitud reverente, póngase cómodo, reverente, y vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Quiero invitarle para que continuemos con nuestro estudio en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12. Evangelio de Mateo, capítulo 12, y vamos a los versículos 43 al 50. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 43 al 50. Voy a leer la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 43 al 50. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Te invito una vez más para que oremos y nos encomendemos a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, para que nos ayude en esta explicación. Padre nuestro, Creador de los cielos, gracias por este tiempo que nos regalas, por este espacio que nos permites. Gracias por estos medios, Señor, en que no somos los más duchos en manejar la tecnología, pero lo usamos y la usamos para el avance de tu reino. Señor, gracias por los hermanos que han entrado. Ahora rogamos, Señor, que hemos leído tu palabra y pedimos al Santo Espíritu, a la tercera persona de la Trinidad, que nos ayude a explicarla. Señor, que tu palabra traiga ese consuelo, ese ánimo, exhortación a nuestras vidas. Ella es toda suficiente, Señor, para instruirnos, para capacitarnos. Señor, ella, como lo cantábamos, ella es la que nos lleva a la salvación. En ella aprendemos a amarte, Señor, y a descansar en ti. Gracias por tanta misericordia. No entendemos, solo agradecemos por tanta misericordia y nos ponemos en tus manos, Señor, porque nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, oh Dios del cielo, por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, espero me estén escuchando bien. Estamos en el contexto donde los escribas y fariseos y herodianos vienen chocando fuertemente con nuestro Señor Jesucristo. Ellos, por sus tradiciones, Cristo quiere ir a la palabra una y otra vez. Recordemos que el Evangelio de Mateo nos quiere mostrar a Cristo como el Rey, el Mesías prometido. Es un reino espiritual, es un reino espiritual.
Y los escribas y fariseos creen saber del mundo espiritual. Ellos creen saber del mundo espiritual, y de ahí que con cierta autoridad, una autoridad llena de egoísmo, una autoridad llena de arrogancia, ellos creen saber de este mundo espiritual y dicen que lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo es en el poder de Satanás. Dicen que Jesucristo es un aliado de Satanás. Ellos creen saber del mundo espiritual, pero Jesucristo derriba ese argumento de lo que Él hace, lo hace por el poder de Satanás. Él lo derriba fácilmente, porque no es lógico. Una casa dividida no prospera. Eso es lo que aprendimos la semana pasada, de que una casa dividida no prospera. O estás con Cristo o estás sin Él. O Cristo te llena o te llena Satanás. Entonces, estos escribas y fariseos creen saber del mundo espiritual, pero el que tienen enfrente es el que sabe del mundo espiritual. Muchas personas hoy dicen, bueno, nadie ha regresado de la muerte para que nos diga cómo es ese lugar. Hermanos, desde el Antiguo Testamento hemos visto resurrecciones. En el Nuevo Testamento vimos resurrecciones. Pero estas personas que resucitaron volvieron a morir. Pero la grande promesa y la esperanza que tú y yo tenemos, si creemos por la fe que Él nos da, es que Cristo resucitó de los muertos. Esa es una gran esperanza. Y eso es muy alentador hoy, y más en estos días donde vemos cómo las noticias nos alarman y nos asustan, donde vemos la cantidad de personas que mueren y vemos cómo de una manera fatalista quieren sembrar mucho más terror. Las funerarias están llenas, las clínicas están llenas. ¿Sabe, hermanos? El reino de los cielos no está lleno todavía. Está esperando por ti y por mí. Vida eterna. Esto aquí es pasajero. Entonces, por eso es muy esperanzador saber que Cristo, en el cual tú y yo confiamos, resucitó de entre los muertos. Y todo el que creamos en Él, vamos a tener esa gran esperanza de resucitar con Él también. La demora es cerrar nuestros ojos en esta tierra y abrirlos en el reino de los cielos. La demora es cerrar nuestros ojos aquí en la tierra y abrirlos en el reino de los cielos. Todo esto te lo digo porque, hermanos, porque si alguien conoce del mundo espiritual, es nuestro Señor Jesucristo. Él sí sabe del mundo espiritual y Él puede hablar con autoridad del mundo espiritual. Miren, nosotros le podríamos poner como título a este mensaje: una ventana hacia el mundo espiritual. Porque si alguien conoce del mundo espiritual, es nuestro Señor Jesucristo. Él creó, porque Él es nuestro Dios creador. Él es la segunda persona y Él creó el mundo espiritual. Él conoce, Él sabe. Y de ahí que Él es el que nos va a enseñar en esta mañana qué es lo que sucede en el mundo espiritual. Él va a correr el velo, hermanos. O sea, y esto va a llevar a los escribas y fariseos a mostrarles quién verdaderamente conoce lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Así que le invito, hermano, para que vayamos a este estudio. Dice, recordemos lo que hablábamos la semana pasada. Satanás es como un hombre fuerte, un tirano poderoso que custodia sus propios bienes. En este caso, sus bienes son seres humanos. Esos son los bienes de Satanás, seres humanos que están cautivos a la voluntad de Él. Los hombres, por el pecado, se han entregado a Satanás, y aunque ellos no lo saben ni lo sospechan, son cautivos de Satanás, son esclavos de Satanás. Hay algunos que dirán, no, pero es que yo no soy tan malo. No eres tan malo a la vista de. Otros tienen pecados escandalosos, pero la palabra de Dios nos enseña de que todos desde el nacimiento somos esclavos de Satanás,
Somos esclavos por el pecado de nuestros primeros padres. Ellos fueron nuestros padres que nos representaron y así todos pecamos, pero muchos dirán, pero ¿qué tengo que ver yo con la culpa de Adán y Eva? Mucho, porque tú nunca le has dado un alto al camino de no pecar más. Si Dios te diera la capacidad o la autoridad de decir solo una mentira, ¿cuántas has dicho? Ya hace rato eras quebrantado ese permiso que te dieron. Entonces, como decía el salmista como profeta, en pecado me concibió mi madre, y estaba hablando de ese pecado generacional. Un pecado que nos va a acompañar a todos nosotros hasta que Cristo regrese o vayamos a su presencia. Y la responsabilidad que tenemos nosotros como seres humanos es mortificarlo, hacerlo morir cada día, usar de los medios de gracia, la oración, el estudio de la palabra, el congregarnos para poder mortificar ese pecado que aún va a morar contigo hasta que Cristo regrese o vayamos a su presencia. Ahora, para poder ser liberados del cautiverio de Satanás, el Señor debe primero atar a Satanás y luego arrebatarle sus esclavos. Eso es lo que exactamente el Señor vino a hacer con su muerte y con su resurrección allí en la cruz. Hoy la cruz está vacía. En la cruz, con su muerte y resurrección, Satanás fue atado y los cautivos fueron liberados. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, dice que, capítulo 2, verso 15, dice que, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí Satanás fue atado. Y entonces aquí le invito para que me sigan la lectura del Evangelio. El Evangelio es esa buena noticia. En el verso 43 del capítulo 12 nos dice la palabra de Dios que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Hay unas versiones que dicen áridos. Este espíritu está buscando reposo y no lo halla. No lo halla. Es interesante ver que es Cristo el que nos va a correr el velo y nos está mostrando qué es lo que sucede en el mundo espiritual. Eso usted y yo no lo vemos, pero Cristo sí, porque Él es Dios. Y Él es el que está hablando aquí con toda autoridad y nos dice qué es lo que sucede con un espíritu inmundo, con aquellos espíritus que siguieron a Satanás en su rebeldía, en su desobediencia. Y es Cristo el que corre el velo y nos dice qué es lo que sucede en el mundo espiritual. Dice, cuando el espíritu inmundo, es Cristo el que habla, no es un hombre, no es un escriba, no es un fariseo. Es Cristo el que está corriendo el velo y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Él sabe lo que está pasando. Y Él sabe qué es lo que hace ese espíritu. Ese espíritu anda buscando un reposo, porque sabe, usted y yo, si vamos a Cristo, tenemos verdadero reposo. Este espíritu no tiene forma de volver a Cristo y por eso Él busca reposo. Él no tiene forma de reposo y por eso busca reposo y por eso la Biblia dice ahí, y no lo halla. Y no lo halla. Hay una versión que nos dice que piensa. O sea que estos espíritus tienen sentido, tienen razón. Dice, piensa. Ahora, el problema es que el espíritu malvado encuentra la casa vacía. Ese es el problema que vemos aquí. Que ese espíritu malvado encuentra la casa vacía. Y yo quiero, hermanos, de alguna manera aplicar en esta porción, porque mira, ser liberado de un demonio es una bendición. Ser liberado de un demonio es una bendición. Así como ser liberado de cualquier vicio es una bendición. El vicio normalmente esclaviza. El vicio te hace un idólatra. El vicio te hace un idólatra. Eres esclavo de algún vicio y te lo conviertes en una idolatría porque ese vicio es tu ídolo. Entonces, ser liberado de un demonio es una bendición. Ser liberado de una esclavitud es una bendición. Pero se ha indicado que ese tipo de condición podría bien describir al Israel en los días del ministerio
de Juan el Bautista y poco después el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo voy a aclarar un poco más adelante. Se ha indicado que esto debemos recordar y reconocer en sí mismos y por sí mismos no es suficiente. O sea, dicho de otra forma, no es por obras para que nadie se gloríe. O sea que en sí mismos y por sí mismos no basta. No basta con tener temor de ir al infierno, aunque ayuda un poco, pero no basta con que tú le temas ir al infierno, porque tal vez atemorizados y al punto de hasta confesar pecados y tal vez llegues a aceptar el bautismo, esto solo te dejaría con el alma vacía. Dicho de la forma como el Evangelio nos está diciendo, la casa vacía, desocupada, barrida y ordenada. Pero amigo y hermano que me escuchas, tal condición no puede hacer frente a las profundas necesidades del corazón humano. Tal condición no puede hacer frente a las profundas necesidades del corazón humano. El ser ofensivo del decir yo no soy tan malo no es lo mismo que decir soy santo. El decir no soy tan malo no es lo mismo que decir soy santo. Amigo, sin santidad nadie verá a Dios. Lo que Jesús pide es una completa devoción de corazón. De modo que de nuestras acciones y por nuestras acciones demos gracias en forma espontánea a Dios por su amor, por su misericordia. Ser de bendición para el prójimo. O sea, amar a Dios con toda nuestra fuerza, mente y corazón, y amar al prójimo como a nosotros mismos. No hacerlo así, esto es como tratar un cáncer con paños de agua tibia. Al cáncer hay que cortarlo, extirparlo. Es como tratar un cáncer con agua tibia si no lo vas a hacer de esta manera. En el verso 44, síganme en la palabra de Dios, dice, este espíritu piensa, entonces dice, volveré a mi casa. ¿Sí ves la relación? ¿Cuál es la casa de este espíritu? Satanás es como un hombre fuerte, un tirano poderoso que custodia sus propios bienes, y sus propios bienes en este caso son los seres humanos. Y por eso este espíritu cree que tiene cierta autoridad y dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y organizada, ordenada. El verso 45 nos dice, entonces va. Recuerden que es Cristo el que está hablando, es Cristo el que está corriendo el velo del mundo espiritual. Es Cristo el que sabe qué es lo que sucede en el mundo espiritual. Nosotros no. Él sí, por eso está hablando con toda autoridad y propiedad. Nos dice el verso 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. O sea, amigo y hermano que me escuchas, hay rangos en estos espíritus demoníacos. Hay rangos de perversidad en estos espíritus demoníacos. Porque aquí dice, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Ya son 8. Y entrando, moran allí. Y miren la condición del hombre. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Nuestro Señor Jesucristo está describiendo primeramente, como lo dije al inicio, la actitud de Israel. La actitud de los escribas y fariseos, de estos líderes religiosos en particular. Pero lo segundo, de una manera general, está describiendo a todos aquellos que buscan solo ser liberados, que solo buscan ser librados de ese vicio, de su condición de pecado, pero para continuar en el pecado. Ellos buscan ser liberados de un demonio o un vicio o una idolatría. Y sabe, amigo y hermano que me escuchas, esto solo te hará quedar desocupado. Cuando vas a un lugar para que te liberen de un problema, de un pecado, pero no hay compromiso en ti para rendirte verdaderamente a Cristo,
lo que pasa y lo que tal vez estaba pasando en ese momento es que quedan desocupados. Esto es lo que dice que cuando Jesús los critica y dice, ¿y vuestros hijos por quiénes echan a los demonios? Tal vez ellos estaban haciendo liberaciones, pero al no presentarles al verdadero Mesías, no creer en él, lo que hacían es que estas casas, estos hombres, quedaran desocupados. Mira, hermano y amigo que me escuchas, si uno se limpia la vida y lo puedes hacer tal vez muy bien, pero no la llenas de Dios, dejas un espacio suficiente para que Satanás lo llene. Si tú no llenas la vida de Dios, Satanás la llena. O sea, no hay mentes neutrales. No hay mentes neutrales. O sea, no hay corazones neutrales. No hay corazones o no hay hombres que no estén en ningún bando. Cuando rechazas el bando de nuestro Señor Jesucristo, automáticamente estás en el otro. Piensa mucho en esto. No hay mentes grises, o sea, no hay puntos grises. O es blanco o es negro. No hay un tercer lugar, solamente el cielo y el infierno. En el libro de Esdras, el sacerdote Esdras registra cómo la gente se apartó de la idolatría y parecía bueno todo esto, pero no la reemplazaron con amor a Dios y obediencia. Así que, amigo que me escuchas, desear alejarnos del pecado es el primer paso, pero luego debemos llenar nuestras vidas con la palabra de Dios y rogar al Espíritu Santo que more en nosotros. Las personas vacías e inactivas son un fácil blanco de Satanás y sus demonios, porque hay un mundo espiritual con rangos, con demonios más escandalosos que otros. Por eso, o llenas tu vida de Dios, o Satanás la llena. No hay término medio, no hay grises, no hay tibios, hermano. Eres caliente o eres frío, tibio no. Es más, la palabra de Dios dice que a los tibios los vomita de la boca. También puede referirse, como ya lo dije, al ministerio de Juan Bautista. Esto sucedió en el primer tiempo. Se refiere a este ministerio de Juan Bautista donde todos pasaban a bautizarse. Y Juan, ¿cuál era la predicación de Juan? La predicación de Juan era un llamado a que el hombre, mujer, joven, niño, anciano, se arrepintiera. ¿Arrepintiera de qué? Del pecado. Del pecado continuo y persistente. Esa era la predicación de Juan. Arrepiéntete de tu pecado. Y luego nuestro Señor Jesucristo, luego de que Juan es encarcelado y luego decapitado, nuestro Señor Jesucristo continúa con la misma predicación. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado. Nace de nuevo. Haz un giro de 180 grados. Estas predicaciones en su momento, la de Juan y la de Jesús, produjeron un entusiasmo en el momento de parte de muchos. Vemos las cantidades. ¿Cuántos alimentó en la primera vez? Dicen que era un promedio de casi 20,000. La segunda eran como 16,000. Esto produjo un entusiasmo en el momento de parte de muchos para corregir sus malos caminos, pero solamente se quedó en entusiasmo, porque no permitieron que la palabra de Dios y no buscaron verdaderamente una relación con Dios. Ellos querían ser solamente alimentados y sanados, sin permitir que las enseñanzas de Jesús ocupasen, llenasen su corazón. Como ya lo dije, el llamado de Juan y el llamado de Cristo es al arrepentimiento. Y es el llamado que aún debe de retumbar en nuestros oídos. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado. Ven a Cristo. Hoy tenemos al Rey que siembra. Hoy está el Rey sembrando. Un día no lo tendrás. Hoy la puerta, aunque estrecha, pero está abierta. Está abierta. Un día se cerrará y no podrás entrar. Arrepiéntete.
Un poco más tarde fue la misma amonestación de Cristo y sigue siendo la misma amonestación hoy. Cristo dio muchas otras enseñanzas positivas y habían sido recibidas con entusiasmo. Juan capítulo 3, verso 26 nos dice que las multitudes llegaban y esto parecía como si el demonio hubiera salido de estas multitudes. Pero ¿cómo habían quedado? Sus casas vacías, sus casas ordenadas, sus casas limpias. Y amigo y hermano que me escuchas, la religión que se concentra solamente en la limpieza exterior no llena el vacío interior creado por la limpieza exterior. Esta religión deja al hombre en una condición peor que la anterior. Peor que la anterior. Y lo vimos porque estos mismos que siguieron a Cristo, estas grandes multitudes que vieron los milagros, que vieron sus enseñanzas, luego le estaban diciendo: crucifícale. Crucifícale, o sea, su condición pasó a ser peor. Condenar a un hombre inocente. Condenar a un hombre inocente. Los fariseos se habían esforzado al extremo, los escribas y fariseos, al extremo de purificar y perfeccionar su religión con una infinidad de reglas y tradiciones y ritos. Nada de eso servía. En el Antiguo Testamento todo esto apuntaba a Cristo. Ellos no habían llenado el vacío con una fe verdadera. Hermanos, una fe verdadera. Una fe verdadera en Dios, creador del cielo y de la tierra, que envió a su Hijo a morir por tu pecado, por mi pecado, y resucitó al tercer día para darnos esperanza. Encontrar la casa vacía, encontrar la casa desocupada, barrida, adornada, describe la condición de una casa que está dispuesta y está esperando a que alguien la ocupe. Y ahí que es nuestra responsabilidad. No tenemos ya casos bíblicos donde un espíritu que ha salido de su casa, o sea, del cuerpo humano, en forma voluntaria, o sea, la Biblia no presenta que ninguno de estos espíritus demoníacos salen de forma voluntaria del cuerpo del ser humano. Aparentemente, los demonios se sienten más cómodos ocupando el cuerpo de una persona o de un animal. En el texto anterior, en Mateo capítulo 8, verso 31, vemos cómo estos demonios le ruegan a Jesús que les permita ir al hato de cerdos. Ellos ocupan un cuerpo humano, ocupan un animal. Ellos salen de este hombre, pero porque están siendo obligados por alguien más fuerte, alguien con autoridad superior, y son expulsados del cuerpo, de la casa. Esta casa queda desocupada. Pero ¿qué hacen o qué hace este demonio? Como nos dice el versículo que estamos, 45. Va y toma otros 7 espíritus peores que él. Peores que él. Y esto indica dos cosas. Que hay grados morales de pecado entre los demonios. Algunos peores que otros. Pero, amigo y hermano que me escuchas, todos los demonios son malos. Todos los demonios son malos. También es interesante el número 7, porque el número 7 se usa muchas veces en la Biblia. Es un número simbólico y describe lo completo, lo perfecto. Jesús advierte de la terrible consecuencia de no llenar tu corazón, tu mente, con la verdad de Dios que Él está o que Él mismo está presentando. Y Él advierte la terrible consecuencia. Esta era la condición de esta generación perversa, que prácticamente hoy la podemos ver. No solo de esa generación, sino de esta generación también. No quieren llenar su mente y su corazón de Cristo. Y vuelvo y lo digo, no hay término medio.
Luego Jesús está hablando, Jesús continúa hablando y está enseñando, ha corrido una ventana en el mundo espiritual, enseñando lo que verdaderamente Él sí conoce del mundo espiritual, y en ese momento llegan a interrumpir. Esto era muy común, que llegaran a interrumpirle a Él. El verso 46 dice que mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Este pasaje lo contiene Marcos y Lucas y nos dan un poco más amplio lo que estaba sucediendo. El verso 47 nos dice que Cristo les dice, uno le dijo, he aquí, tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Están interrumpiendo ese momento especial de enseñanza. Y lo que nos deja ver la Escritura, gracias a Marcos y a Lucas que nos amplían, es que no se revela por qué la madre y los hermanos de Jesús habían llegado hasta este lugar. Y estaban tratando de establecer un contacto con Él. Pero como ya lo dije, por Marcos y Lucas sabemos de que la madre y los hermanos de Jesús, yo creo que en especial los hermanos, porque Juan nos dice que, Juan capítulo 7, verso 5 nos dice que ni aún sus hermanos creían en Él. Entonces, como se estaba corriendo la voz de que el objetivo de los escribas y fariseos era matar a Cristo, tal vez ellos de una buena y aparente intención querían retirarlo de allí. Tal vez querían retirarlo allí. Esto nos lo deja ver Marcos capítulo 6, verso 3. Tal vez con buena intención. Y aún ellos mismos, sus hermanos, acotejaban la idea de que Jesús estaba loco. Sus hermanos acotejaban la idea. O sea que no es raro que muchas veces cuando llegamos a Cristo, nuestros familiares, parientes y amigos también nos tilden de locos. A Cristo le hicieron esto. Sabemos que Marcos capítulo 6, verso 3 nos deja y nos amplía más, diciéndonos que la manera como se refieren a Él, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? ¿No están aquí sus hermanos Jacobo, José, Judas, Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de Él, no creían en Él. Jesús no estaba eludiendo a su familia terrena. Aunque suena fuerte, Jesús no la estaba eludiendo. Pero Jesús va a usar esta forma de interrumpir. Jesús la va a usar para compartir el Evangelio. Jesús la va a usar para intensificar más su enseñanza. Eso es lo que hace nuestro Rey sabio. Él va a usar esta interrupción para intensificar el Evangelio. Y por eso es algo que suena como fuerte. Ya los líderes habían criticado a Cristo por no tomar en cuenta las tradiciones. Y Cristo los había exhortado por no honrar a sus padres. Aquí tal vez pareciera que Cristo no está honrando a su madre, pero vemos que Cristo sí honró a su madre y se ocupó de ella hasta el final, aún colgado en la cruz. Juan capítulo 19, verso 25-27, él dice, le dice a Juan, su discípulo amado, ve ahí a tu madre, colgado en la cruz. Él se ocupó del bienestar de su madre. Su madre María y sus hermanos Santiago nos narra el libro de Juan, de Hechos, capítulo 1, verso 14, que todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Y el libro de Hechos nos narra que con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto es muy alentador, porque vemos que después de la resurrección, toda su familia llegó a los pies de Cristo. Toda su familia llegó a los pies de Cristo. Jesús, lo que está aquí enfatizando es que la relación espiritual une tanto como la física. Es más, hermanos, la familia espiritual es la que vamos a tener por toda la eternidad en los reinos de los cielos. Y Jesús estaba preparando el camino para una nueva comunidad de creyentes, la iglesia.
la iglesia, nuestra familia espiritual, donde están nuestros hermanos. Ahora, con esto quiero invitarles a que hay que rogar por nuestros hermanos y familiares que no han llegado a los pies de Cristo, para que se vuelvan y sean parte de esta familia espiritual, ya no sea solo de sangre, sino espiritual también. Con esto no es desechar, sino antes aproveche que tenemos a este Rey que oye nuestras oraciones y clamemos por nuestros seres queridos para que lleguen a Cristo, para que rindan sus corazones a Cristo. No se revela por la madre y los hermanos de Jesús que habían llegado hasta este lugar, no se sabe, y estaban tratando de establecer contacto con él, pero si es así, si fuera hasta por buenas intenciones, Jesús va a usar ese tropiezo para compartir y mostrarles cuál es la verdadera familia. Sus oponentes lo consideraban poseído por un demonio, y que aún sus amigos y familiares lo consideraban como que estaba loco, como que estaba fuera de sí. Y por efecto, esto se transmite a la familia. Ellos tratan de sacarlo de la vista del público, como ya lo dije, tal vez por protegerlo, llevarlo a un lugar que descanse. Marcos es el que nos da más luz para esto. Pero puesto que la multitud, como nos dice Lucas, hablando de este mismo pasaje, era imposible que la familia llegara hasta él porque había mucha multitud. Entonces, es un hombre que le transmite el mensaje. Y aquí tenemos pues una de aquellas interrupciones, como ya lo dije, una mujer, una familia que quiere interrumpir el ministerio de Jesús. En un texto pasado, vemos que hubo un caso en el cual una mujer toca el borde de Jesús, el borde de su manto. Ella interrumpe para donde va Jesús. Pero Jesús siempre va a usar de esas interrupciones para predicar el verdadero mensaje de Dios. Como siempre, lejos de perturbar a Jesús, siempre Jesús toma y vuelve las debilidades en oportunidades para transformarlas en ganancia espiritual. Pareciera una debilidad, pareciera algo muy fuerte como trata a la familia, pero la convierte en una ganancia espiritual. Veamos el versículo 48. Respondiendo él, Cristo, al que le llamaba, le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Él hace una pregunta que él mismo responde. En el verso 49, él mismo responde la pregunta que él mismo está haciendo. Él está indicando que los lazos espirituales son más importantes que los lazos de sangre. Jesús responde a su misma pregunta. Esa respuesta es breve y hermosa y por sobre todo alentadora, muy alentadora, porque trae confianza para todos nosotros. En el verso 49, donde él da la respuesta, nos dice que extendiendo su mano hacia sus discípulos, él no habló de sus apóstoles, de sus 12 apóstoles, no, es más, diríamos 11, pero él no habló de sus apóstoles, habló de sus discípulos. ¿Y quién es discípulo? Alguien que sigue, alguien que verdaderamente sigue. Entonces, extendiendo su mano hacia sus discípulos, a todos aquellos que han creído en él, y si tú has creído en él, esa mano está extendida hacia ti. Él extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Quiere indicar que ni María ni estos hermanos de sangre deben distraerlo de la tarea señalada. Lo que quiso decir fue: ¿quiénes son los que pertenecen a la familia espiritual, a la familia de Dios, a la familia de la fe? Porque en la importantísima familia espiritual, amigo y hermano que me escuchas, el sexo no hace diferencia. Esta respuesta, acompañada por este gesto significativo, no solamente demuestra qué relación importaba más a Jesús, la física o la espiritual, sino que también demostraba el carácter anegado y maravilloso y misericordioso, porque admitiendo, aunque
podría tener sentido solamente para quienes eran sus verdaderos discípulos. Esto es para quienes estaban haciendo la voluntad del Padre Celestial. Si tú estás haciendo la voluntad del Padre Celestial, eres parte de la familia de Dios. Eres hermano de Cristo, eres hijo de Dios. Y te puedes acercar a Él diciéndole: Padre eterno, Creador de los cielos y la tierra, y traer todas sus necesidades a Él. Esto es muy alentador y consolador. Somos parte de esa familia espiritual. Verso 50 nos dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. Por eso digo, no hay sexo. Ese es mi hermana y es mi madre. Nótese el carácter amplio. Todo aquel. Se refiere a blanco, negro, varón, mujer, joven, niño, rico, pobre, esclavo, libre, educado, analfabeto, tomados del mundo en ese momento de los judíos y de los gentiles, hoy para todos nosotros. Sin embargo, hay una limitación. Hay una limitación. El que, y solamente el que hace la voluntad del Padre. Es para todos, pero hay una limitación. El que hace la voluntad del Padre. Para Jesús es muy natural decir mi Padre, porque tiene una relación estrecha, particular con Él, siendo hijo del Padre por naturaleza y asimismo el mediador entre Dios y los hombres. Hermano, arrepiéntete de tu pecado, ven a Cristo y haz parte de esta familia. La voluntad del Padre a que hace referencia aquí es, por supuesto, su voluntad que está siendo revelada en ese momento y hoy a nosotros por la palabra de Dios. Esta voluntad puede ser hecha por el hombre por medio de la gracia de Dios que le da capacidad para ello. La gracia es la que te capacita para ello. Podemos resumir brevemente esa voluntad en 3 cosas. Que el hombre se arrepienta de sus pecados. Hombre, mujer, niño, esclavo, se arrepienta de sus pecados. Lo segundo es que acepte a Jesús como Salvador y Señor de su vida. Y lo tercero es que en el poder del Espíritu Santo y por gratitud viva para la gloria de Dios, para la gloria de la alabanza de Dios. La actitud de Jesús al enterarse de que su madre y sus hermanos le buscaban llama la atención. Primero, no permitió que su presencia de los familiares interrumpieran su ministerio, por lo menos en ese momento, porque vemos que desde niño, cuando él se quedó en el templo, fue fuerte también. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús dijo ¿qué tienes conmigo en las bodas de Canaán? Le dijo a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero él señaló un parentesco espiritual que supera las relaciones meramente carnales. La base de este nuevo y verdadero parentesco es la obediencia a la voluntad de Dios. No es por sangre, es por obediencia a la voluntad de Dios. Si la base fuera la raza y la riqueza y la nacionalidad o el color o la posición social o la inteligencia, muchos serían excluidos. Pero cualquiera, hermano, escuche, amigo que me escuchas, cualquiera que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, pertenece a la familia de Dios. Y es una opción que hoy está abierta para todos. Es una opción que hoy está abierta para todos. En ese momento los parientes carnales de Jesús, incluyendo a su madre y a sus hermanos, estaban buscándolo para prenderle, porque decían que estaba fuera de sí. Los suyos, sus parientes, estaban preocupados por su salud, o sencillamente porque él no estaba respondiendo a sus expectativas mesiánicas. Amigo y hermano que me escuchas, Jesús tuvo que soportar no solamente la falta de comprensión y oposición de los líderes religiosos, sino la de sus familiares, amigos más allegados. Él lo soportó. Debemos seguir sus pisadas.
debemos seguir sus pisadas. ¿Qué aplicaciones nos deja esto para hoy, para nosotros? Amigo y hermano que me escucha, lo que Jesús quiere es una vida plena en que por gratitud, debido a esa salvación, a esa grande misericordia, por solo gracia, sirvamos y le amemos a Él. Sirvámosles y le amemos a Él. Nos apartemos de nuestro pecado. Amigo que me escuchas, si oyes hoy la palabra de Dios, no corras, no huyas más. Arrepiéntete, acércate a Cristo, ven a Cristo. Porque sabes, tu alma está en un peligro inminente. Tu alma está en un peligro inminente. Todos seremos juzgados de acuerdo con los conocimientos que hayamos poseído. Todos tendremos que rendir cuentas del uso que hayamos hecho de nuestros privilegios, y en este caso religiosos, al tener una Biblia en nuestra casa. Oír la doctrina del cristianismo y sin embargo permanecer indiferente aún. Es uno de los peores pecados que el hombre comete. Cristo no le ocultó a sus discípulos la realidad del sufrimiento que iban a experimentar. Él les dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos. Él ha vencido. ¿Va a haber sufrimiento? Sí. Pero si nuestra confianza está puesta en Él somos vencedores. Lo que se exige es nada menos que esto. Ven a Cristo. No seas una higuera que produce solo hojas, y esto hace que la higuera sea maldita. Y recordemos, hacemos la voluntad de Dios, no perfectamente, pero sí constantemente. El cristiano no es alguien que peca menos, es alguien que se arrepiente más. Ven a Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro, creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias por tu palabra que ha sido leída y explicada esta mañana. Rogamos que ella exhorte, anime, lleve al pecador al arrepentimiento y tú le salves. Y al hermano lo fortalezca para terminar esta carrera. Señor, concédenos una buena carrera, te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén.